La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy... Litolatría es un término procedente de las palabras griegas litos, piedra, y látrebo, adoración. La litolatría es la adoración a ciertas piedras consideradas sagradas y por extensión a la tierra y a ciertos dioses que la protegían. Una práctica de la que se pueden encontrar ejemplos en multitud de lugares de nuestro planeta. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta. Litolatría, efectivamente, es la adoración de las piedras. Es un culto que se consideró pagano en su momento, tan antiguo, que prácticamente se pierde en la memoria de los tiempos y que está asociado fundamentalmente a figuras que todos conocemos, como el menhir, como por ejemplo el cromlech, como por ejemplo los túmulos. La litolatría es la adoración de las piedras y a los litólatras se les conoció ya en época romana como los veneratores lapidum. Este es un culto en el que podíamos hablar que la pareidolia es fundamental. Los pueblos antiguos, cada vez que veían que una piedra o que un objeto cualquiera de la naturaleza tenía forma de algo que era perfectamente reconocible, pues enseguida le ponían la pátina de que era un dios, como sucede, por ejemplo, en algunas zonas de España. Por ejemplo, en la provincia de Cuenca, donde se puede encontrar una piedra que tiene una cabeza de serpiente y que se asoció rápidamente al culto del dios Taranis, de la diosa Epona y algunos otros dioses del panteón, fundamentalmente Lugh. La litolatría, además, se mantiene a lo largo del tiempo, de tal manera que cuando llega el cristianismo al mundo, todos aquellos cultos que celebraban los druidas y que estaban relacionados con las piedras, se cristianizan porque no hay manera de quitárselos de en medio. En el 13º Concilio de Toledo, bajo, digamos, los auspicios de Martín de Braga, se establece la condena de los veneradores lapidum, de los veneradores de las piedras. Pero jamás se pudo evitar que la gente siguiera adorando a las piedras. ¿Por qué? Porque era algo que estaba muy arraigado dentro de la tradición. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Pues muy sencillo: coger estas piedras y cristianizarlas, colocándoles cruces y haciéndoles una serie de signos para decir, bueno, es que esto pertenece al ámbito cristiano. Pero realmente es muy difícil. Un sitio, por ejemplo, donde se ve perfectamente el fenómeno litolátrico, cómo evoluciona o es de alguna manera transformado por la religión católica, es en la cueva de Conquezuela, en la provincia de Soria, donde está claro que existe una cueva, un santuario claramente litolátrico, donde la gente iba a llevar sus armas, posiblemente para dotarles del poder telúrico de la tierra, haciendo una serie de cazoletas e incisiones, y como no se pudo evitar nunca que fuera la gente allí a realizar romerías y a realizar este tipo de cultos o el recuerdo de este tipo de cultos, ¿qué es lo que hicieron? Le colocaron al lado la ermita de la Santa Cruz y entonces ya pasó de ser los ritos paganos a ser ritos cristianos. Esto se ha dado prácticamente en toda España. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro de culto litolátrico en la iglesia de Can Guardionis. En la iglesia de Can Guardionis, que está construida encima de un dolmen que ya era un lugar sagrado desde tiempos muy antiguos. Pero no solamente esto, también podemos encontrar esta veneración a esos dioses de la naturaleza extraños y desconocidos en lugares como, por ejemplo, la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que teóricamente es de época visigoda, pero que está reconstruida con las piedras de un santuario dedicado a deidades muy antiguas como son Endobélico y Ataecina. En fin, podemos decir que la litolatría, en definitiva, es algo que el hombre ha mantenido siempre, y sobre todo por una explicación que nos da Mircea Elía de en Herreros y Alquimistas.
la primera experiencia que tiene el hombre de que existe por ahí fuera unos dioses que le dan, digamos, elementos para poder sobrevivir, es la caída de meteoritos. Estos meteoritos, como por ejemplo el de la Kaaba, que está en la Meca y en otros sitios, son las primeras, digamos, aportaciones de hierro al hombre, que le llegan del cielo, no le llegan de la tierra, aún no estaba desarrollada la minería. Entonces, al llegarle todas estas aportaciones del cielo, todo lo que tenía que ver con las piedras, de alguna manera estaba relacionado con entes sobrenaturales. Y de ahí es de donde nace esa pasión litolátrica que llega incluso hasta nuestros días, porque incluso hoy día, como la religión no pudo, o la religión oficial no pudo terminar con todo ello, convirtieron los hechos litolátricos, por ejemplo, en los cruces de caminos, en los cruceros, por ejemplo, en la zona gallega y tal, que están normalmente colocados encima de una figura de una serpiente. ¿Por qué? Porque es la energía de la tierra que había justamente por debajo de ese crucero. O los famosos cruces de caminos en los que los romanos colocaban una especie de altarcillo dedicado al dios Mercurio, a otros dioses protectores, y que al final se han convertido en lo que se llaman los majanos, que son montones de piedra que se van llenando poco a poco en recuerdo de las almas de los difuntos, los milladoiros, majanos y todo este tipo de cosas que nos vamos encontrando por los caminos. Hoy día, incluso en el Camino de Santiago, hay uno muy famoso, que es el que está en la Cruz de Ferro, subiendo desde el Ganso hasta Manjarín, que vamos a encontrar en la Cruz de Ferro ese monte, ese majano, ese milladoiro, que va llenando la gente con sus piedras sin saber que realmente eso tiene su origen en el óvulo que en la época romana se daba al dios Mercurio. En definitiva, la litolatría es algo muy antiguo, realmente muy antiguo, como en Muxía, donde existe una piedra en forma de vela, que sería la vela del supuesto barco en el que accedió la Virgen a las costas gallegas. Y allí existe la costumbre de que las mujeres pasen por debajo de esta piedra para que las mujeres fueran fértiles. De ahí viene una expresión que conocemos hoy día, que es la de pasar por debajo de la piedra. Es que los cursos litolátricos se han desarrollado tanto alrededor del mundo, porque claro, si saltamos el charco también vamos a encontrar cultos litolátricos prácticamente por todas partes. Por ejemplo, en lugares como Sacsayhuamán o por ejemplo en Machu Picchu, donde tenemos el Inti, que es el gran falo del sol, por decirlo de alguna manera. En fin, la litolatría es algo que sigue presente en nuestras vidas, queramos o no, porque al final, en definitiva, hoy día todos los instrumentos y todas las artes religiosas a las que adoramos también están construidas en piedra de algún modo, cristos, cruces de caminos, todo lo que podamos imaginarnos. Es difícil deslindar al hombre de la piedra relacionado con la religión. Una de las cosas que nos puede llamar la atención es cómo puede ser que reverenciemos y adoremos a las piedras cuando dentro de los distintos reinos el reino mineral es el que aparentemente es inanimado, no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces, ¿por qué viene ese culto? ¿Por qué esa litolatría? ¿Por qué esas peñas, esas piedras sagradas? Bueno, desde mi punto de vista hay una parte simbólica. En fin, Maese se ha adentrado más un poco ya en ejemplos muy concretos, pero hay una parte simbólica de por qué a las piedras las tenemos esa veneración desde tiempos ancestrales, que luego, lógicamente, se cristianizó. Por una parte, por su simbolismo. La piedra representa o simboliza lo perenne, lo inmutable, la fuerza, la energía, la resistencia. Y por otra parte, estamos hablando de esas piedras que no se conocía muy bien por su origen, sobre todo aquellas piedras que caían del cielo, que eran meteoritos, pero que se consideraban que eran regalos directamente de los dioses. Es decir, muchas de las piedras sagradas es por su origen ancestral, otras veces es por la forma caprichosa que tienen y otras veces es por la utilidad que le estamos dando. Y de ahí que muchas de ellas se llamen piedras de virtud. Y dentro de esas piedras de virtud, que luego se convierten en amuletos porque se piensa que muchas piedras son fuente de fertilización, otras piedras son de sanación, otras piedras son apotropaicas, otras piedras pues son esos verdaderos amuletos pétreos o tienen mucho que ver con lo funerario. Acordaros que los monumentos megalíticos como los túmulos, las mámoas, las estelas, los menhires, los dólmenes, los croles, tienen mucho que ver con lo funerario. Y de ahí los milladoiros. Mucha gente cuando deposita esa piedra en el milladoiro, por ejemplo en la Cruz de Ferro, en los que hacen el Camino de Santiago, no se están dando cuenta que
están haciendo un culto ancestral a los muertos, aquellos que no pudieron ir hacia el lugar final, ¿no?, de su destino, que sería Santiago de Compostela o Finisterre, que también es otra, pues depositan ahí una piedra con toda la carga simbólica, espiritual y mitológica que tiene eso, porque en el fondo también era un lugar de paso. Como bien decía Maese, estaba dedicado a Mercurio o al dios Hermes, porque en el fondo era donde se colocaban los cruceiros, los humilladeros, en fin, los lugares donde tú estabas preservado de cualquier mal que te pudiera acontecer siempre y cuando hicieras el ritual preciso. Y muchos de los rituales están asociados con las piedras. Fíjate que Jesús ha citado algo, varios elementos que están mezclados, que lo ha dicho Juan Ignacio, que son casi inmutables. Es decir, la piedra efectivamente es algo eterno, duro, permanente, que aguanta en el tiempo, que nunca se estropea, que va mucho más allá de las generaciones de los antepasados y los descendientes. Pero fíjate curioso, voy a citar un sitio de Cantabria que conocéis todos, que es Santa María de Leveña. En Santa María de Leveña, el altar actual de la iglesia mozárabe está construida sobre un ara cántabra, donde hay una piedra que tiene labrada un triskel, es decir, un emblema clásicamente céltico. Bueno, lo interesante del asunto es que era una piedra, porque probablemente el lugar era un lugar de culto ya entre los antiguos cántabros, entre las tribus anteriores o los pueblos prerromanos, claramente. Lo que hizo la iglesia cristiana es cristianizarlo, y al cristianizarlo colocaron el altar actual sobre, es decir, utilizando como ahora una piedra anterior. Es interesante porque en la leyenda de la iglesia se mezcla una leyenda muy bonita, que dice que el conde Alfonso, el conde de Liébana, que es el que hace o en cierto modo mantiene aquello, le plantaron en su honor junto a la ermita un tejo, el árbol sagrado de los celtas, y al lado hay un árbol que representa a su mujer, a la condesa, que había sido capturada o había sido traída desde el sur en una incursión, era una mozárabe probablemente, y le plantaron un olivo. Con lo cual hay un árbol del norte celta y un árbol del sur. Son árboles antiquísimos, tienen más de 1000 años y están juntos y entrelazados junto a una iglesia que tiene en el medio, en el fondo, una piedra. Lo que simboliza la eternidad y el lugar de anclaje con el suelo. Nunca hemos entendido, porque no lo sabemos, aunque Jesús tiene sobre esto escrito un montón de cosas, pero nunca hemos sido realmente por qué los antiguos vinculaban algunos lugares, no estoy hablando de los clásicos Stonehenge o cualquiera de los monumentos megalíticos, vinculaban piedras a lugares, como si quisieran marcar con acupuntura un punto del planeta y marcarlo para siempre, como si de esa manera lo dejaran marcado y localizado para la eternidad. Y luego las religiones que venían después seguían ese culto a esa piedra ahí clavada y lo continuaban en adelante como algo esencial. Es curioso, pero seguimos con ello, ¿eh? No hemos salido ahí. Hay dos ejemplos muy claros. Por una parte, los menires son como acupuntura de la tierra, si clavaras, se colocaban ¿verdad? en sitios muy concretos, además que estaban relacionados con la agricultura, pero también con la cosmología. Es decir, había mucha relación con el cosmos, pero también con la tierra, porque allí donde había un menhir bien colocado, tenía mucho que ver también con la fertilidad de ese territorio o de ese terreno. Luego, es verdad que muchas piedras se utilizaban como mojones territoriales, es decir, tenían una parte más social, más civil, y por otra parte había esas piedras que se incrustaban dentro de la tierra, dentro de un lugar concreto, como ídolos fertilizantes. Es decir, esos ídolos que se han encontrado, por ejemplo, de la edad de bronce o la edad de cobre, muchos eran ídolos que estaban sumergidos en la propia tierra porque se pensaba que de esa forma se sacralizaba el lugar, porque el significado casi siempre que tiene la litolatría es o como piedra mágica o como piedra religiosa. Había Pero fijaros, a mí... una sensación, perdona David, la tremenda impresión que me causó a mí los alineamientos de Karnak en el sur de la Bretaña francesa, que claro, durante muchísimo, con data más de hace 6000 años, durante muchísimo tiempo se pensaron que eran tumbas que pertenecían a los druidas, y en un ingeniero francés en 1970 vuelve a retomar que esas piedras denotan como una especie de mapa astrológico y astronómico que están apuntando a sus lados solsticio y equinoccio en esa serie de corredores. Y lo que ha dicho Jesús, claro, y Juan Ignacio, muy importante, eran enclaves de fuerzas telúricas, de alineamientos de esas fuerzas telúricas que aparte denotaban también el poder de organización y de reorganización de una población que era capaz de organizarse de esa forma para tener esa especie de logística y tener esa construcción tan ordenada y poder organizar a tantísima gente y poder clavar. Eso, yo no sé si habéis estado allí, es impresionante el tamaño que tiene. Bueno, había unas moles, pero vamos, que las traían por el agua, por el mar, por el río,
y las clavaban allí con un montón bueno, pues la magia que tiene el punto telúrico que ha dicho Jesús de esa especie de acto sacralizado, ¿no?, de la tierra, de aprovechar eso. A mí me gustaría profundizar en uno de los puntos que se ha abarcado y alimentar el tema con dos nuevos elementos. Profundizar en lo que son las piedras funerarias, ¿no? Porque las piedras funerarias, bien sean megalitos, menires, etcétera, estelas, lo que simbolizan es que, más que marcar el punto donde hay un muerto, simbolizan la morada, de hecho, la casa de los muertos y de sus espíritus, porque hay muchas creencias que mantienen la idea de que el alma de los difuntos estaba en las mismas piedras, no debajo de ellas, sino en ellas mismas ejerciendo, por decirlo de una manera, las buenas acciones sobre los vivos y convirtiéndose en agentes protectores de la vida. De ahí, por ejemplo, y es una anécdota, de ahí que, por ejemplo, la presencia en algunas piedras de un agujero, un circular o de forma oval, el cual servía y se consideraba que era la entrada y la salida del alma, ya que el cuerpo había sido sustituido por la piedra. Eso y en cuanto a profundizar. Y luego hay dos temas nuevos, que una es dos elementos nuevos, que es las piedras de sacrificio. Las piedras de sacrificio, que también se conocen como embade, ¿no? Sí. Que pueden ser esas cazoletas, esos huecos, esas pozas que algo ha comentado Maese, ¿no?, que son veneradas precisamente porque suponen antiguos lugares de culto pagano, pero que todavía conservan esos poderes mágicos y religiosos de antaño. Es decir, posiblemente porque a través de ellos corrió la sangre, ese otro elemento mágico, y que a través del tiempo continúan manteniendo esos poderes mágicos y religiosos de antaño. Y hay dentro de esas piedras otro tercer elemento que es muy curioso, que son las piedras adivinatorias. Esas piedras de avalar, esas piedras oscilantes, que son todas esas piedras, digamos, que llevan con ellas algún tipo de ritual adivinatorio, algún tipo de cumplimiento de promesas, a los cuales cuando se las hace bailar, es decir, cuando se las hace moverse o oscilar, ¿no? Entonces, a lo largo de las diferentes culturas, han tenido diferentes funciones, pero siempre hay como un punto en común, un nexo que las une a todas, que es que el movimiento es el indicativo, es lo que indica esa cualidad adivinatoria. Por ejemplo, los celtas consideraban que esas piedras oscilantes estaban cargados de resistencia, de fortaleza, ya no solo por la dureza de la propia piedra, sino que las empleaban en los rituales religiosos para proteger a los hombres de las enfermedades, y les proporcionaban esa fuerza que las propias piedras tenían y que poseían. Bueno, uno de los ejemplos de lo que tú acabas de decir ahora mismo, David, lo podemos encontrar en el Teso de San Cristóbal, en Villarino de los Aires, en los Arribes del Duero, donde existe una de estas piedras oscilantes que, por cierto, está encima de uno de los cosos taurinos más antiguos del mundo, posiblemente el más antiguo del mundo. Porque tened en cuenta que todo esto también está muy asociado, la piedra está muy asociada al cuidado, digamos, a la alimentación y al sostenimiento de las ganaderías de toros, de guros, etcétera, a lo largo de la historia, como podemos ver en Cisiega Verde, como podemos ver en Fozcoa, en Portugal. Algunos de estos han desaparecido ya, pues porque con el tiempo las piedras han ido cayendo, pero están muy cercanos a ese tipo de adoración, y una de las figuras fundamentales es el berraco. El berraco no deja de ser un elemento de piedra que no sabemos muy bien para qué servía, no sabíamos si era un dios o un delimitador de haciendas de ganadería, pero realmente todo el mundo betón está determinado por el berraco, que no deja de ser una forma litolátrica que tenemos presente en España por todos los lados. Y además os habéis fijado en un detalle: todo este tipo de monumentos, de construcciones paganas, es decir, donde tú trabajas deliberadamente la piedra para crear una forma antropomórfica o animalesca, como puede ser los berracos, luego con el cristianismo se les colocaba una cruz, o bien se le grababa la cruz en la piedra o se le colocaba una cruz encima de un peñasco, de una piedra, en fin, para cristianizarlo, porque se pensaba que de esta forma quedaban conjurados los espíritus demoníacos que podían anidar en esa piedra, y entonces pues ya tenían otro tipo de virtud, ¿no? Así que es muy interesante todo eso, y
un poco indicar algo que pasa muy desapercibido en muchísimos pueblos, que son las peñas deslizantes o resbaladeras, que tienen esa función, por una parte adivinatoria, pero por otra parte fecundante. Se pensaba que cuando tú te deslizabas, sobre todo si era una mujer, en fin, en edad de procrear, el hecho de pasar o deslizarse por esa piedra parece que le daba una serie de virtudes que favorecían que al cabo de 9 meses, me imagino que haciendo antes otro tipo de actos, pues pudiera quedar, no solo quedarse embarazada, sino también tener descendencia. Bueno, pues eso es muy importante, el valor que tiene la piedra, no solo para curar, no solo para proteger, no solo para dar suerte, sino también para procrear. Y hay multitud de ejemplos que se podrían citar a este respecto. La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Podríais mencionar algún lugar en España donde encontremos ejemplos concretos de cultos litolátricos? Yo citaría uno en concreto. Citaría uno en concreto que sería la ermita del Alto Rey de la Majestad, en una sierra olvidada en la provincia de Guadalajara, cuyo altar mayor es una piedra que es un altar que dedicaron los celtas al dios Lugh. O sea, este es un lugar bastante interesante. Otro sería, por ejemplo, Oliete, donde existe una piedra con un agujero que en los solsticios deja pasar el sol en una determinada dirección, y reúne miles de gente en los solsticios allí para ver cómo el sol entra por ese agujero y al final se va a depositar en un punto muy concreto y en un signo muy concreto que hay en otra piedra que está enfrente. Habéis hablado del fenómeno de adoración a piedras venidas del cielo. ¿Es muy común encontrar ejemplos de este tipo? Es muy común, lo que pasa es que antes se las daba una veneración distinta a la de ahora. Ahora ya sabemos el fenómeno por el que ocurre esa caída de piedras, pero antiguamente se pensaban que eran auténticos regalos de los dioses. Es lo que se llamaba un betilo que viene de una palabra que significa Bet-El, que es la morada de Dios. Y alrededor de esa piedra, la más característica es la Kaaba, la que está en la Meca, todo ese recinto, ¿no?, alrededor de ese cubo, ¿no?, de ese cubo que tienes que dar muchas vueltas. Bueno, pues el betilo sirvió como punto de referencia en muchos templos antiguos, por ejemplo, en el caso de la piedra negra de Pesinunte, ¿no?, en Asia Menor, que estaba dedicado a la diosa Cibeles, porque se consideraba que era la presencia real y efectiva de ese dios, y a veces de esa piedra se construía una pequeña imagen que luego servía para adorar. La propia piedra en el lugar donde caía se consideraba que era una sismundi, que era el contacto entre la tierra y el cielo, y por lo tanto ese regalo que los dioses daban para favorecer a ese pueblo a efectos de protección. Por poner 2 ejemplos, serían las piedras del Rayo, que luego fueron mal identificadas, ¿no?, con las piedras del Neolítico, o lo que puede ser Chintamani, esa famosa piedra de la cábala Roeris, y que tiene mucho que ver con los superiores desconocidos y que decía que procedía ni más ni menos que de Orión. Es decir, hay multitud de ejemplos, incluido el ónfalos de Delfos, y no por casualidad Delfos se convierte en un lugar oracular, porque las piedras también tienen ese significado. Aquellas piedras que están asociadas a un dios también se piensa que es el receptáculo donde el dios te va a dar la respuesta exacta a una pregunta decisiva que tú tienes que hacer. De ahí que se conviertan en lugares oraculares alrededor de una piedra sagrada. En el próximo tomo conoceremos la vida y obras de la artista Hilma af Klint. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.